buenas tardes. Acelera tu éxito, aquí estrenando en la UOX. Bienvenida Marcela Fernández. Bienvenidos a todos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, hablando de Acelera tu éxito, venía pensando en esto de diferentes instrumentos de felicidad, Marce. Vos que ya sos bastante conocida en los medios como titular de Espacio Renacer, siempre ahí con la mujer, ¿no? Facilidad, gozo, gloria. Todo ¿Qué eso, palabras? muchas y muy lindas. Y hablando de acelerar tu éxito, ¿sabes qué? Vamos a incorporar también a la mesa de bienvenida al doctor Daniel. Wow. Al doctor Daniel Castellarín. Ahora lo dije bien. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Y bienvenida a la doctora Valeria Costarelli. Hola, muchas gracias. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, estábamos hablando de esto de instrumentos para ser felices. Y qué importante la educación sexual, ¿no? La verdad que yo hoy vengo acá también por un programa que estoy creando y desarrollando en la etapa menopáusica en la mujer. Y es una etapa donde también tenemos justamente estos doctores que nos van a ayudar a ver cómo seguimos nuestra vida sexual cuando bajan los estrógenos y realmente que no tenemos deseos, ganas, qué herramientas nos podrían dar para concretar eso y que no sea una vida sin gozo y sin alegrías. Ahí vamos, porque hablando de facilidad, gozo y gloria, porque vos decís, wow, qué palabras, pero Dani, contanos, ¿quién sos y qué haces? Bueno, yo soy Daniel Castellarín, soy médico ginecólogo, sexólogo clínico y educativo, formado en el posgrado del Instituto Kinsey de Rosario, que me desempeño como docente de posgrado del Instituto Kinsey, como docente del ProUAPAM, que es la Universidad de Adultos Mayores de la UNR, y también ahora paso a integrar el equipo estoy también como docente de la Diplomatura de Neurociencias y Sexología de la UNR y ahora paso a integrar el equipo docente de especialización en sexología también de la UNR. Importante que recientemente nos enteramos que es pioneros en el mundo de posgrado en sexología, gratis. Exacto. Y a la doctora Valeria, bueno, también contanos quién sos y qué haces. Bien, también, bueno, mi nombre es Valeria Costarelli, soy médica sexóloga clínica, también terapeuta y educadora sexual. También con Dani terminamos el posgrado juntos en el Instituto Kinsey y damos clases en la Facultad de Adultos Mayores, en el Kinsey. Yo también trabajo en la Escuela de Gerontología, también voy a estar ahí acompañando en la diplomatura. Y bueno, y también trabajo como médica paliativista en otra especialidad. Estábamos viendo ahí que son coautores de un libro. Sí, 2 libros en realidad. Uno de los libros se llama Danza, Utilidad Terapéutica. Danza y Sexualidad, Utilidad Terapéutica. Y otro es un libro que se llama Sexualidad en Personas con Afasia, que también surgió, en realidad por ahí vale la pena aclarar qué es la afasia, porque no todas las personas lo saben. La afasia es una alteración en la comunicación que se da generalmente después de un traumatismo de cráneo o de una ACV, digamos, después de una lesión cerebral. Es algo bastante común hoy en día, que se ve muy habitualmente. Nosotros empezamos a trabajar en la Asociación Rosarina de Afasia, íbamos a los talleres donde hablábamos de sexualidad, que era todo un desafío porque eran personas que les costaba o comunicarse, digamos, de tanto la expresión como la comprensión. Entonces ya hablar de sexualidad, que sigue costando muchísimo, y en personas y aparte de donde tenían que rehabilitar otras cuestiones como la movilidad o distintas cuestiones, la sexualidad quedaba siempre relegada. Pero bueno, a partir de esa experiencia, que la verdad que fue muy satisfactoria, empezamos a escribir, porque mucha gente nos preguntaba cómo manejan esto, cómo trabajan, porque no había nada escrito sobre ese tema. Y bueno, empezamos a escribir y terminó siendo un libro que anda por ahí dando vueltas. Sí. ¿Se difunde esto de la educación sexual o cómo estamos a nivel sociedad con el tema de educación sexual? Porque hasta yo soy ignorante del tema de jamás me informé, en el sentido de ir a buscar información. Yo por mi propia voluntad, ir a buscar información, no. Que me ha llegado la información, sí. Bien, nosotros en Argentina tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley que está desde el 2006, que bueno, se fue implementando de a poco.
Y si bien la ley está, sigue costando que en muchos lugares se lleve a cabo como debería ser. Pero bueno, está la ley y de a poco va cambiando. Y sí, la educación se da, la ley está muy bien hecha, consta de distintos ejes, son 5 ejes que van tratando distintas cuestiones. Está bueno resaltar que se va dando desde la educación inicial, o sea, de los chicos en la escuela, hasta la secundaria. Y cada edad tiene distintas temáticas, porque bueno, uno de los mitos, de las cuestiones que se habla por ahí de gente con desconocimiento, es que a los nenes en jardín de infantes les van a enseñar, no sé, a ponerse un preservativo, por ejemplo. No, cada edad se va enseñando distintas cuestiones del cuidado del cuerpo, del género, de prevención de abuso, de violencia, bueno, mantener vínculos saludables, bueno, distintas cuestiones. Sí, es un tema muy extenso que lo vamos a ir deshilando para, bueno, conectar también y con diferentes palabras, como por ejemplo, Daniel, me llama la atención esto, el título, danza y sexualidad. ¿A qué se debe? No, porque buscamos ver las diferentes danzas qué cambios o qué modificaciones corporales o mentales hacían que llevaban a ayudar en la respuesta sexual de las personas. Entonces nos tomamos o digamos coordinamos el trabajo de estudiar las reacciones que ocasionaba los diferentes tipos de danza y bueno, y la conclusión final, que unas más, otras menos, todas ayudan en la respuesta sexual. O sea, cualquier danza motiva, crea un deseo, puede llevar a excitar, es decir, ayuda muchas veces como unidad terapéutica a tratar disfunciones sexuales, puede ayudar, no ser el único elemento, pero claro, contribuye mucho. Como esto que decía, de instrumentos para ser felices, Marce. Puedo hacer un aporte porque yo bailo desde los 30 años y bailo salsa y bachata ahora, que es una danza de mucha corporalidad, de tener al varón o con quien esté bailando, porque ahora también con toda esta nueva que se abrió de los géneros y todo eso, por ahí se bailan entre mujeres, entre varones, ya no está quien maneja el baile, quien lo dirige, sino el que comande en ese momento, ¿no? Pero siempre hay ese acercamiento. Y la verdad que lo que cuesta mucho a veces es abrazar a un otro y también mirarlo a los ojos, porque se bailaba y yo miraba para allá y no hacíamos contacto, y tiene que ver mucho con ese contacto, y que me doy cuenta que en la intimidad muchas personas con sus propias parejas no tienen esa comunicación, ese contacto, ese mirarse, esa entrega. Entonces yo pienso que desde ahí la cosa, si en el baile confluye todo eso, hacerlo en la propia vida, ¿no? Con su compañero y bueno, ese un poquito el aporte que puedo dar desde tantos años de baile. Lo que ocurre es que la sexualidad es un tema que está muy estigmatizado socialmente, o sea, pero no por la sexualidad en sí misma, sino por lo que se piensa que es la sexualidad. Se lo relaciona solo con el sexo, la genitalidad, la procreación, el rendimiento sexual, cuando en realidad es toda forma de expresión del ser humano. O sea, cómo damos y recibimos afecto, cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos. Somos todos seres sexuales y sexuados desde que nacemos y hasta que morimos. Somos todos seres eróticos por excelencia. El erotismo cada uno lo va construyendo individualmente. El erotismo son sensaciones, sentimientos, emociones, estado de ánimo. Es decir, del erotismo nadie escapa. ¿Hay un impacto de la tecnología en la sexualidad? ¿Hay alguna influencia? O también la calidad de vida que llevamos, el nivel de estrés, con quién nos relacionamos, quizás esa falta de deseo, sea en parejas o entre personas que lo eligen. Sí, yo creo que la forma de vivir hoy, de lo que se suele llamar que vivimos en la época de la modernidad líquida, donde todo es fluido, todo carente de responsabilidad, todo es un nudo flojito para que enseguida se pueda disociar tanto en la parte laboral como en la parte emocional o sentimental, contribuye más el estrés con el que vivimos a que por ahí no se disfrute en plenitud la sexualidad, y todo eso también, esas ansias,
ese estrés que vivimos, la descarga de adrenalina, nos lleva a que muchas veces aparezcan disfunciones sexuales que tienen un origen más que orgánico de tipo psicológico. Claro, es como que está mal visto socialmente el gozo, facilidad, gozo y gloria, como empecé el programa. Esas palabras, es como que socialmente hay algo que nos impide recibir, y sí tiene que ver también la sexualidad, porque muchas veces nos cuesta expresarnos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué podrías aportarle? Sí, lo que pasa es que, como decía Daniel, la sexualidad tiene que ver con muchísimas cosas y también tiene que ver con las cuestiones culturales, sociales, religiosas, ideológicas, con todos los prejuicios, los mandatos. Entonces, tiene que ver con eso. Y la forma de vida, cómo nos fuimos criando, la información que hemos recibido, la educación, así haya sido una educación sexual formal o informal desde nuestra familia, la casa, los amigos. O si sea desde el silencio, desde el eso está mal, eso no se hace. Entonces todo eso que fuimos recibiendo va haciendo lo que se llama nuestra biografía sexual, nuestra historia. Y bueno, nosotros tenemos en general una cultura donde el placer, el disfrute está medio ahí como no muy bien visto para muchas personas. Muchas personas uno le pregunta, bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué deseas? Y no saben, y no en cuanto exclusivamente a su sexualidad, sino en general, porque nunca se han tomado ese tiempo de pensar qué desean. Entonces, cuando eso lo trasladamos más que nada también a la sexualidad, está ahí ese vacío o esa cuestión, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, también es como que tenemos que adueñarnos de nuestro placer. Hay una falta de comunicación. Y no sé si falta de comunicación, pero una mala comunicación, o si cuesta muchísimo, cuesta mucho hablar de sexualidad. Lo que pasa es que no es fácil, porque tiene que haber esta disponibilidad para los encuentros eróticos, y eso es algo que, como decía Daniel, como vivimos hoy en esta tanta vorágine, tanto estrés, tomarnos nuestro tiempo para pensar cómo nos sentimos, para parar, para sentir el cuerpo. La sexualidad la vivimos, la expresamos a través del cuerpo, y si no registramos lo que nos pasa, no podemos percibirnos a nosotros mismos, al otro, cuesta mucho poder sentir. Si no apagamos la cabeza un momento y no paramos de pensar en lo que tenemos que hacer y todo, como vivimos. Sí, si sos una máquina de resolver conflictos, ¿en qué momento podés sentir ese deseo sexual? O sea, la libido baja. Y tiene que ver esto también. Este es un programa que se trata de negocios, dinero, se trata de mentalidad, y se requiere una mentalidad también ganadora para lograr todo lo que han logrado ustedes en sus vidas personales y también como equipo a nivel profesional, y que también puedan estar aportando valor a la sociedad desde la docencia, porque bueno, lo que ustedes hacen, ustedes están en el sector público. Sí, y además, vos dijiste el estrés que vivimos Sí. en todas las áreas, no solo fuera del área de la sexualidad o interrelacionado con la sexualidad. El estrés te genera la ansiedad, la descarga de adrenalina. La adrenalina baja la testosterona y eso va a bajar el deseo sexual. Entonces influye también en la menor deseo por ahí de un encuentro erótico o de cualquier expresión relacionada con la sexualidad. Claro. Y también hay un punto de hay creencias limitantes y creencias potenciadoras. Entonces, ¿qué creencia podemos potenciar que estemos en esa frecuencia de facilidad, gozo, gloria? Empezar a conectar con las personas, a educarnos en sexualidad, ¿por qué no? También. Y que eso nos va a ayudar a abrir otros canales. Yo creo que el tema de la sexualidad, negocios y dinero está todo relacionado. Marce, ¿vos qué opinas del tema? Sí, Porque tiré ahí como un centro muy fuerte. Yo creo que si no tenemos gozo en nuestra vida, el dinero no va a venir a nuestra vida, porque es así, yo lo he comprobado. Si estás todo el día gruñón, todo el día malhumorado, ¿quién va a querer relacionarse con vos, hacer un encuentro de lo que sea, una cita médica, una cita en la parte que a mí me toca estética, si estoy todo el día enojona y no le doy, o sea, no va a venir el dinero, o sea, no van a venir los clientes, no van a venir los pacientes, no va a venir nada, a cuando yo me dispongo, digamos, desde otra apertura, desde tener una vida gozosa, que me guste lo que hago principalmente, porque también viene por ahí, a veces gente se tiene que poner a trabajar en áreas que no les gustan, no están en gozo, no están satisfechas, y Trabajá eso de lo que no te gusta y
va en detrimento de toda nuestra vida, o sea, hasta en la parte que estamos hablando, en la parte Por de eso. sexualidad. Entonces, bueno, si tenés una vida gozosa, tenés una vida plena. También con esto que traigo de la menopausia, también la baja de estrógenos, todo esto que habló acá el doctor y la doctora, también si yo llegara, o sea, cuando uno baja el estrógeno, toda la piel se seca la vagina y tengo dolor, ¿cómo puedo salir adelante en esa situación? Si hay ejercicios, hay terapia, ¿qué puedo hacer? Sí, eso, bueno, es muy importante primero saber que además de los estrógenos baja la progesterona también, exacto. que es una hormona también muy importante. Algo fundamental es buscar un acompañamiento profesional, porque estas cuestiones que van a pasar en la menopausia, que se da en promedio en la mujer a los 51 años, en muchas se da antes por cuestiones médicas, pero también los cambios, hay que decirlo, que empiezan hasta 7-10 años antes con el climaterio. Claro. Y muchos cambios, no solamente se habla mucho de los sofocos, pero hay otros, como desde la pérdida de la atención, el mal descanso, el hormigueo en las manos, dolores de cabeza, la falta de deseo, el cansancio, bueno, montones, que a lo mejor no sabemos por qué pasan. Entonces, primero buscar un buen acompañamiento profesional es fundamental. Y algo también que es muy importante, que hoy en día hay muchísimas alternativas, como vos decís, que estás preguntando, bueno, antes a lo mejor era, bueno, te escucho, te acompaño. Hoy en día tenemos montones de cuestiones para lo que es la sequedad vaginal, que se produce por este descenso de las hormonas, los epitelios se hacen muy finitos, pierden la elasticidad, entonces se tornan ásperos y se puede producir dolor durante las relaciones sexuales o a veces en algunas mujeres en el día a día, digamos. Claro. Entonces, bueno, contamos con distintos tratamientos locales, con geles, cremas, óvulos, comprimidos vaginales, sean lubricantes o hidratantes, que eso también tenemos los lubricantes que se usan durante las relaciones sexuales o el uso de juguetes o la masturbación también. Y después tenemos los hidratantes que son más para un uso diario, que yo siempre hago el ejemplo de, digamos, es como nos ponemos crema en las manos, en la cara, bueno, también tenemos que hidratar nuestra zona genital. Eso va favoreciendo. Pero bueno, a veces no es suficiente eso, entonces bueno, tenemos que recurrir a otros tratamientos ya con hormonas o distintos tipos de terapéutica, pero bueno, lo importante es saber que hay opciones y que tenemos que consultar para ver qué podemos hacer, porque no quedarnos con este dolor, con este malestar, con esto que puede ser muy angustiante y además de perdernos un montón de cosas buenas que tiene la sexualidad, porque algo que nos dijimos, que el objetivo de la sexualidad es el placer. El placer es un derecho. Dentro de los derechos humanos tenemos los derechos sexuales y está el placer. Entonces, perdernos este derecho y perder un montón de cuestiones también de relacionarnos con otras personas. Hay muchas parejas que terminan separándose o discutiendo por estas cuestiones también, o mujeres que les cuesta conocer personas porque tienen estas dificultades, y si la relación es dolorosa, obviamente no van a querer tener ningún tipo de relación, entonces se van alejando de eso, se van aislando, bueno, entonces empezar por consultar y buscar ayuda, sí. Y con relación a lo que Valeria decía de la ayuda profesional, es muy importante superar las barreras o las dificultades que uno ve que existen, como un silencio que rodea el tema de la sexualidad en la consulta profesional, o sea, de parte de la paciente y de parte del profesional. Muchas veces por el profesional porque falta de tiempo, porque considera que no es un tema importante, o por propios prejuicios que no le permiten abordar o carece de las respuestas con un criterio científico. Entonces dice, ¿para qué voy a preguntar si no sé qué le voy a responder? O de parte de la paciente, por vergüenza, porque considera que no es importante, o porque, bueno, piensa que es una etapa donde dejó de reproducirse, en el caso de la menopausia, y entonces su sexualidad que no la tiene que vivir más, lo cual es una equivocación. La sexualidad se puede y se tiene que vivir hasta el último día de vida, con cambios en la frecuencia, en la intensidad, pero la sexualidad se vive hasta el último día de vida. Muy bien. Qué bueno. Y las personas que ustedes más se relacionan, ¿cómo abordan este tema de la sexualidad? ¿Sienten que hay conexión o todavía ustedes tienen que seguir haciendo su esfuerzo desde la docencia para poder llegar y que esto también se expanda? Es como cuando yo hablo de un tema y voy a otro lugar
y en ese otro lugar seguimos hablando del tema y nos replicamos, aunque no sabemos que estamos hablando del doctor, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso se llama también expandir conciencia. Cuando hablo de un tema en un lugar y esa persona lo lleva a otro lugar, ¿sienten que tienen que hacer un esfuerzo desde la docencia para que se siga hablando de sexualidad? Sí, cuesta mucho desde la docencia y hoy en día con todas las redes sociales, que la verdad que son una herramienta buenísima, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado porque la realidad es que cualquiera publica, pone cualquier cosa y no todos los contenidos son serios y demás, pero sí, como decíamos, sigue costando mucho hablar de sexualidad y más que nada cuando queremos hablar en serio, porque sí está desde el chiste, la broma, esta cuestión, pero cuando realmente tenemos una cuestión de que queremos buscar información o algo que nos preocupa, alguna dificultad, algo que nos angustia, no saben, la gente en general no sabe a quién preguntar. Hay mucha gente que no sabe ni que existimos los médicos sexólogos, entonces no saben a quién preguntar. Y nosotros, bueno, cuando damos clases o hablamos con compañeros médicos también, porque trabajamos mucho por derivación de otros médicos que sabemos que en la consulta no tienen ese tiempo para dedicarle a la sexualidad o no les interesa o demás. Entonces, bueno, la idea es que puedan derivar o decir, bueno, yo hasta acá llego con esto, fíjate de consultar. Bueno, pero sí, cuesta mucho. ¿Cuándo hay que ir a consulta? En realidad estaría bueno no esperar a tener una dificultad para ir a la consulta. Se puede ir para tener más información, para innovar en cuanto a las prácticas sexuales, para conocernos más, para un montón de cosas. Pero bueno, también si tenemos alguna dificultad, las llamadas disfunciones sexuales también, y no esperar, porque claro, una de las cuestiones es que está estudiado que hasta 7 años esperan las personas para consultar. Y durante todo ese tiempo se prueban montones de cosas caseras o que le dijo un amigo, un vecino, un conocido. Y cuando hay alguna dificultad, no se va a resolver solo mágicamente. Al contrario, va empeorando o una dificultad va trayendo otra. Entonces lo bueno es consultar, por esto que decíamos antes, que hoy en día tenemos muchas alternativas de tratamiento que podemos ir probando. Bueno, a veces funciona una cosa, otras veces otra. Pero no quedarnos con esa inquietud y consultar porque hay opciones. Inclusive no solo la consulta por un tema de una disfunción sexual, sino la consulta sobre la forma de prevenir, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, que no es una consulta común, porque hay un común denominador de que piensa que con un método anticonceptivo, una pastilla, están protegidas de un embarazo no deseado, pero no piensan que esa pastilla no le está protegiendo contra la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual. Entonces, no se busca el asesoramiento, por ahí muchas veces adecuado, como para prevenir, es decir, poder disfrutar el placer, el goce, pero en forma plena, placentera, segura. Exacto, bien. Y tengo una duda con respecto a personas con discapacidad. ¿Cómo abordan la parte de sexología? Y es un poquito más complejo por el hecho de que cuando una persona tiene una discapacidad, que la palabra discapacidad significa una carencia, una falta, una condición negativa, entonces como que ha sido reemplazada por la de diversidad funcional, porque son personas que se manejan de una manera diferente a la media de la población en general. Entonces, el abordaje de la rehabilitación de una persona con una diversidad o una discapacidad motora apunta exclusivamente a recuperar, a la rehabilitación, a suplir el déficit, si no se puede trabajar psicológicamente sobre esa persona, pero el tema de la sexualidad queda totalmente de lado, porque se considera que la persona tiene cosas más importantes que atender que su sexualidad. Y es como que esa persona queda condenada paulatinamente al autoerotismo rígido, pero no por elección o gratificación personal, sino por todos los procesos que se le va haciendo vivir y lo va llevando a una asexuación o al autoerotismo, que inclusive es fustigado, criticado, si esa persona es encontrada masturbándose, porque se los ridiculiza si expresan un deseo sexual o afectivo, carecen generalmente de intimidad, de un espacio de intimidad. Entonces se ven obligados
a expresar un deseo o una fantasía erótica, por ahí en un espacio público y no en un espacio privado. Entonces es criticado. Entonces es muy difícil, hay que trabajar mucho y cambiar la mentalidad, empezando desde los profesionales o quienes tienen contacto con las personas. Y Daniel, ¿harían un abordaje holístico desde la docencia? Sí. Ahora en agosto empiezan las clases del posgrado de sexología en la UNR. Exacto. Contanos tu participación. No, me pidieron el currículum para incluirme en el cuerpo docente, creo que empieza el 21 o el 25 de agosto, y bueno, va a ser la especialización en sexología que organiza la UNR. Todavía no sé qué temática me tocará abordar a mí, pero está muy bueno, pues está dirigido a médicos y a psicólogos, para que se interioricen y puedan ayudar más, porque no hay que olvidarse que la salud sexual que se desarrolla desde el momento de la concepción es uno de los pilares fundamentales de la calidad de vida. La calidad de vida, si no tenemos una buena salud sexual, es como que tiene una patita floja a la mesa, o le falta una pata y se cae. Es fundamental una buena calidad de vida, buenos pensamientos, estar bien con nosotros. Marce, ¿qué puedes aportar vos que estás tanto en el bienestar holístico, físico, emocional? Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta a los doctores con respecto a personas con autismo, con síndrome de Down, que yo tengo muchas mamás que tienen hijos y cuando ya van creciendo les dificulta mucho cómo encausan toda esa vida sexual de sus hijos en edad ya de desarrollo y todo eso, que mucho por ahí no se habla, se tiene miedo, entonces los aíslan a los chicos, no los integran y pienso que sí, hay solución para todo eso. Sí, hay, bueno, como decía Dani, yo por ahí diciendo un poco que el abordaje, no sé si es más complejo el abordaje en sí de la persona con una diversidad funcional, porque en realidad no es que hablamos de la sexualidad de una persona con autismo, con síndrome de Down, con lesión medular. La sexualidad es, uno habla en plural porque cada persona la vive de una manera diferente y la expresa de una manera diferente. Sí, va a haber otras formas a lo mejor de comprenderla y otra forma de hablar. Lo que cuesta por ahí es que esa persona tenga ese espacio y ese lugar de ser escuchado. Y lo que pasa en estas cuestiones que preguntabas a lo mejor es que lo que debería hablarse desde siempre, que se empieza a hablar de sexualidad cuando surge el problema, cuando llega a cierta edad y qué hacemos con esto, y a lo mejor al no haber tenido ese lugar de intimidad o esa educación de conocer su cuerpo, de todo cómo funciona y de ir conociendo muchas cosas que se haber tenido que haber hecho a lo largo de toda su vida, llega a determinada edad y nos enfrentamos con, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y ahí cuesta mucho más, por eso lo ideal es que sea desde siempre y que esa persona vaya teniendo, dentro de las posibilidades que tenga, la mayor autonomía para decidir sobre lo que sea que pueda decidir, porque si a lo mejor nunca pudo decidir ni qué par de medias ponerse, ¿cómo después va a poder elegir si sale con alguien, si no sale? Bueno, todos los miedos y las cuestiones que van surgiendo de la familia, que a lo mejor con las mejores intenciones sobreprotegen y no dejan hacer cosas, pero bueno, también es compleja la situación, pero tenemos que primero empezar a poner en palabras todas estas cuestiones, dar ese espacio para hablar de las cuestiones de la sexualidad, porque si no, ya digo, termina saliendo todo por donde puede, no lo podemos esconder bajo la alfombra toda la vida. Yo creo que es importante desde el sector público que incorporen esta mirada holística, quizás, como explicabas, y quizás también más para la familia, porque son ellos los que están. Ahí está, para las mamás y papás, para todos los que están presentes, para cualquier familia que está acompañando, ¿no?, a una persona. Justamente es tener información, tener un espacio donde poder preguntar lo que sea, de la forma que cada uno pueda, porque también está esto, bueno, ¿cómo te pregunto? ¿Qué te digo? Bueno,
Yo digo, como sea, como salga, siempre va a estar bien, pero si no está ese espacio, si no está ese lugar, si las personas no saben a quién consultar por esta vergüenza o porque piensan que no está bien, que en realidad no es así. En sexualidad no hay nada que digamos que esté bien o que esté mal, mientras todo sea consentido, o sea, todas las partes estén de acuerdo y no se lastime a nadie, las cuestiones son válidas, pero bueno, sigue faltando mucho esos espacios donde hablar de estas cuestiones. Pero bueno, de a poco se va modificando. Pero lo que pasa es que tiene que estar de los dos lados, de la parte de los profesionales que tratan o que acompañan a las familias, de plantear estos temas, de hacer talleres, de hablar de esto, y desde el lado de las familias también de pedirlo, porque también es su derecho. Sí, totalmente. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno. Mama was a stripper, so was Geraldine. She learned to strip on Mardi Gras way down in New Orleans. Now Romeo was wacky, he was dizzy for this dame. He learned to dance and got the chance to be Geraldine's new flame. Wave those paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive, that's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground, swing those hips and shake them down. It's rad, it's razzy, it's as it jazz. It's Geraldine's routine. Wave those paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive, that's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground, swing those hips and shake them down. Let's hump, let's jump, let's thumpity bump. It's Geraldine's routine. Here she comes, ladies and gentlemen. Here comes Geraldine. Look out, guys. Shake that thing. Ha-ha! Wave those paws in the air. Spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground. Swing those hips and shake them down. It's rad, it's razzy, it's razzy jazz. It's Geraldine's routine. Wave those paws in the air. Spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground. Swing those hips and shake them down. Let's hump, let's jump, let's thump it up. It's Geraldine's routine. Aquí estamos nuevamente y hablando de instrumentos de la felicidad vamos a incorporar más información de nuestra experta Marcela Fernández, así que el espacio es tuyo. Bueno, hablando un poquito y retomando el tema de menopausia, también hay que hacer mucho hincapié en cómo nos alimentamos, porque esta baja de estrógenos, de nuestras glándulas, de nuestras hormonas, hace que también tengamos que cambiar nuestra alimentación. Nuestros hábitos diarios es muy importante, desde la hidratación del cuerpo, desde el cambio de comidas, ir viendo, también incorporar el omega 3, que es muy importante, el magnesio, el potasio.
Así que realmente hay que hacer consultas médicas para que podamos tener una buena calidad de vida en cuanto a nuestra alimentación. Algo había acotado antes la doctora y bueno, me gustaría escuchar. Sí, la alimentación es fundamental. En realidad todos los hábitos saludables, la alimentación, la actividad física es algo fundamental, que en la menopausia se intenta que sea más también una cuestión de fuerza, porque la disminución hormonal también afecta al sistema cardiovascular, aumenta el riesgo de osteoporosis, se pierde mucha masa muscular, entonces por eso se intenta que sean ejercicios de fuerza. No es, bueno, salgo a caminar bueno, sí, eso sirve, pero también la fuerza es importante. El buen descanso también hay que tenerlo en cuenta, que hoy en día hay muchas personas que tienen dificultades para dormir o que toman medicación. Bueno, entonces todo eso va afectando la función sexual. No es lo mismo una persona, sea en la menopausia o en cualquier edad, que tenga un buen sistema cardiovascular, que haga actividad física, que se alimente bien, que tenga todos los suplementos necesarios, a una persona con diabetes, hipertensión, que tenga las arterias endurecidas. Una preguntita, doctora. El hipotiroidismo, por ejemplo, afecta, ¿no?, en la edad menopáusica, porque ya el hipotiroidismo tiene ciertas afecciones, digamos, en cuanto al cuerpo. Y si le sumamos la menopausia, ahí hay como un encontronazo. Sí. En realidad la enfermedad de la tiroides, tanto hipertiroidismo, van a afectar a la sexualidad de diferentes formas. En el hipotiroidismo, cuando no está bien medicado, bien controlado, sí, porque produce cansancio, puede dar pérdida del deseo, o disminución de la excitación, de la lubricación vaginal o de la pérdida de la erección. Pero sí, con la menopausia lo que pasa es que se va, no sé si potenciando, pero como se pierde un poco más todavía. Pero bueno, mientras esta persona esté bien controlada, se haga su laboratorio, a lo mejor hay que hacer algún ajuste de dosis, hay que ir evaluándolo. Pero mientras esté bien controlada, va a estar bien. Va a estar bien. ¿Se puede disfrutar la menopausia? Sí, claro que sí. Aparte hay es muchas... obligación Sí, disfrutarlo. En este programa te estamos obligando a disfrutar. No, es más, la menopausia en realidad para muchas mujeres, porque también está esta cuestión que se asocia la palabra menopausia con algo tremendo, terrible, y en realidad no. Hay muchas personas que lo viven como, bueno, ya se quedan, tienen más tiempo libre, a lo mejor si tienen hijos ya están grandes, no tienen que trabajar o pierden esta cuestión de los temores por un embarazo no deseado, de la menstruación, digamos, diferentes cuestiones, o ya se conocen más, se sienten más realizadas, tienen más experiencia, entonces dicen, bueno, ahora me toca pensar en mí, voy a disfrutar, voy a hacer a lo mejor todo lo que estuve esperando mucho tiempo para hacer esto. Bueno, entonces está bueno tomar la menopausia como una oportunidad para hacer cosas, para disfrutar y para descubrir cosas nuevas también de uno mismo, que desea, que le gustaría hacer y hacerlo. ¿Sí? Es una etapa de la vida donde se producen cambios y hay que asumirlos como fisiológicos y ver cómo se adapta esa mujer a esos cambios fisiológicos y cómo acepta los cambios de su cuerpo, los cambios de humor. Entonces es necesario no verlo como el final de la sexualidad o como la finalización de su feminidad. Es otra forma de vivir la sexualidad. Claro, doctor, perdón, pero ahora que recuerdo, usted es profesor de Aikido. Importante la actividad deportiva, ¿no? Sí, yo creo que es otra de las cosas que puede ayudar en la calidad de vida. Soy instructor de un arte marcial, pero el hecho de ser arte marcial no implica solamente la práctica violenta, nada por el estilo. Es un estilo de vida donde uno busca relajarse, bajar tensiones, bajar ansiedad, y donde no es el único objetivo derribar a otro o vencer a otro. Uno busca que no haya competencia y que el cuerpo y la mente estén equilibrados y funcionen correctamente, y sentirse bien, que cuando uno termina la clase, por más que vaya con un problema muy grave, que generalmente siempre hay alguien o algunos que van con problemas serios, cuando termina la clase más de una vez me dice, me olvidé del problema, ahora llego a mi casa y el problema está, pero ya lo voy a mirar de otra forma. Bien, bien. Muy bien. No, y hablando un poquito esto de la menopausia, de lo que decía la doctora, que es volver a aceptar otra imagen que vamos teniendo, a ver nuestra mejor versión
lo que nos quede de ahí en adelante. Y bueno, abrazar cada cambio que tenemos, porque la verdad que no es uno, son varios, y es volver a redefinirnos y también, como decía la doctora, volver a eso que postergamos por tiempo, vamos a tener más tiempo. También viene la etapa que me está pasando de tener los nietos, y es otro disfrute, y es volver a reconectar con esa niña que había quedado ahí perdida, volver a jugar, volver a reír. O sea, es una etapa fabulosa, si uno la quiere ver desde ese lado. También la puede poner muy fea, si uno también lo quiere, pero acá lo que queremos, al menos en la mesa esta, es que se puede salir de una menopausia triste, deprimida, todo eso, una menopausia brillante, aceptándonos y creando esa mejor versión de cada uno. Sí, sí, yo creo que, a ver, pensemos que la menopausia, si se da alrededor de los 51 años y hoy en día la expectativa de vida es de 81, 83, la mayor cantidad de años de nuestra vida vamos a vivirlo en menopausia. Entonces son muchos años como para vivirla pasándola mal cuando no deberíamos, porque... Recomendaciones para pasarla bien. Bueno, yo sigo insistiendo con buscar un acompañamiento. A ver, a veces hay personas que tienen más herramientas y pueden, pero hay personas que necesitan un empujoncito, un acompañamiento o una escucha. Entonces buscarlo, no quedarnos que, bueno, esperemos mágicamente que las cosas se resuelvan. ¿Pero es una cuestión de mentalidad y a veces elección? No siempre. A veces necesitamos a alguien que nos diga las cosas o nos acompañe. Sí, depende mucho de la personalidad y de las herramientas que tenga cada persona y de la forma de ser. Cada uno lo va a vivir de una manera diferente. Hay personas que solo tienen más motivación o mayor arranque, y otras personas les va a costar más, o son más vuelteras, o digamos, hay personas que son más flexibles y se adaptan mejor a los cambios, otras que por ahí les cuesta. Entonces, bueno, depende de cada uno. Pero lo importante es buscar ese acompañamiento y que hay muchas alternativas para poder estar mejor. Esto de no quedarnos, de salir, buscar actividades que nos apasionen, lo que sea que nos guste. Cualquier cosa que nos guste nos va a hacer bien. Buscar una comunidad, quizás. Exacto, una red de apoyo. hacer círculos de mujeres, que también es lo que vamos a ir fomentando, que eso también ayuda mucho, esa charla, ese encuentro entre mujeres y lo que nos pasa a cada una, y vos decís, ay, no me pasa a mí sola, mirá a ella. Entonces eso ayuda y convoca también. Tal cual, el encontrar un espacio de pertenencia, el sentir Exacto. que esto que les pasa a otros lo mismo, y cualquier cosa que nos apasione, sea una actividad física, una actividad artística, eso aumenta las endorfinas, la serotonina, nos hace sentir mejor, aumenta Exacto. nuestra autoestima, y eso, si lo trasladamos a la sexualidad, también nos va a hacer sentir mejor, y más atractivos, más deseantes, deseosos, digamos. Entonces todo eso nos va a ayudar, y es como un círculo vicioso, que cuanto mejor nos sentimos, más disfrutamos, y bueno. Y cuando la mujer está feliz, está así, plena, y también se abre a todas esas posibilidades. Exacto, más conforme cada uno con su imagen corporal, lo cual levanta la autoestima y ayuda mucho. Exacto. Tal cual lo que estaba pensando, Daniel, esto de aumentar despertar el autoestima primero y después incrementarlo, ¿no? Con estas actividades que estaban comentando. Y como dijo la doctora, que no termina, que en gente adultos mayores también es importante que tengan toda esta información de la sexualidad. ¿Hay educación de sexualidad para adultos mayores? Si vos te referís a ESI para adultos mayores, no existe. No, pero exacto. Yo creo que la educación sexual no tiene que tener una edad, tiene que estar abierta a cualquier edad, porque es fundamental. Lo que pasa que la mirada sociocultural considera que el adulto mayor está en una edad donde, al perder su capacidad de reproducción, perdió su sexualidad. Entonces vive en un periodo privilegiado donde está destinado a cuidar los nietos, a la pasividad, a la desconexión social, porque no olvidemos que gran parte de la vida social de una persona tiene mucho que ver con la parte laboral. Cuando se jubila, no solamente disminuye sus ingresos económicos, sino que pierde parte de la conexión social. Y entonces es como que se considera que un cuerpo con canas, arrugas, con menos energía, que de activo pasa a ser pasivo, que de autónomo pasa a ser muchas veces dependiente, no tiene condiciones para vivir y disfrutar su sexualidad.
Entonces se habla a veces hasta de la miseria erótica del adulto mayor, por considerar que es un cuerpo que no puede, que genera desprecio, cuando realmente el cuerpo es muy importante, es el elemento fundamental que nos permite relacionarnos, es la tarjeta de presentación. Y entonces cada uno, cuidando su cuerpo, con buena calidad de vida, alimentación, actividad física, puede disfrutar su sexualidad. Porque el adulto mayor tiene las mismas pulsiones sexuales que un adolescente o que una persona joven, pero las va a expresar con diferente frecuencia, con diferente intensidad, y no le va a dar y su mirada no va a estar tan centrada en el coito, va a estar centrada en la intimidad emocional, el amor, el beso, el abrazo, la caricia, la comunicación con su pareja. Y puede disfrutar plenamente porque el cuerpo tiene zonas, sacando las zonas erógenas, donde en general nadie se toma el trabajo de explorar, experimentar con el propio cuerpo y el cuerpo ajeno, y descubrir zonas que nos pueden generar sensaciones placenteras y que no tienen nada que ver con lo genital. Claro. ¿Qué nos impide recibir? Todo, en realidad, todo desde la información hasta ese toque de... Sí, tal cual, porque a veces eso por más que sea el hombro, ¿qué nos impide recibir esa palmadita, quizás esa mirada, esa palabra, que va más allá de la sexualidad, ¿no? Sino estoy hablando del recibir. En sí, como seres humanos, nos cuesta recibir, somos más dadores y estamos menos dispuestos a recibir. Y yo creo que con la menopausia, con la pandemia se incrementó esto, donde al adulto mayor también se lo encerró, o sea, los hijos, la sociedad no salían. Yo tenía muchas personas en ese estado que los hijos le decían, no vas a salir, ¿no? Y también si uno vivía con gente, con el padre, la madre, también tenía ese miedo de llevar el bicho a tu casa y que pase. Entonces eso también creo que nos llevó a que no podían expresarse esas personas, que tenían miedo, y el miedo los atrapó. Yo creo que el no disfrute de la sexualidad en la adultez mayor tiene que ver más con estas cuestiones sociales, culturales, de sobreprotección, de estos miedos o de todos estos mitos que hay en torno a la sexualidad en la adultez mayor, que con las cuestiones puramente fisiológicas que se producen por los cambios, digamos, por la edad. Todo esto de por qué te tienen que dar permiso o, ¿viste? Para salir. No, hay muchos adultos, ni hablar de los que están institucionalizados o que dependen de cuidadores y demás, donde no hay intimidad, donde las puertas están abiertas, donde no tienen un espacio. Y hablamos de intimidad no solo para cuestiones sexuales, eróticas, sino intimidad como necesitamos todos para estar solos, llorar, reír. Claro. Bueno, todo eso se ve y se pierde mucho cuando hay una persona más que nada institucionalizada. Entonces, pero bueno, esta educación, volviendo a... la ley no lo contempla, la educación del adulto mayor. Sí, hay espacios, acá en Rosario tenemos la Universidad de Adultos Mayores, donde nosotros damos un taller junto a otros profesionales de salud sexual, digamos, hay espacios, pero bueno, son muy limitados y no es la generalidad de que se habla de estos temas. Y también yo digo que hablábamos antes con el doctor del cuidado que tienen que tener, porque no solamente es que no va a quedar embarazada una persona, sino que pueden contraer otras enfermedades, que es muy importante que estén informados de todo eso. Sí, porque la incidencia de infecciones de transmisión sexual en los adultos mayores en los últimos años se ha incrementado y estadísticamente valores que nosotros o cifras que manejamos en las charlas, solo el 20,5% de las personas en Argentina usa siempre preservativo, el 60% de vez en cuando y el resto no usa nunca preservativo. Por ese mito que el preservativo me quita sensibilidad, que el preservativo no me permite tener una erección, que la mujer dice no disfruto porque el preservativo es como un tercero, un intruso interpuesto entre él y yo. Entonces se deja de usar el preservativo
Y ahí está aumentando la incidencia de infecciones de transmisión sexual en los adultos mayores, porque piensan que al no reproducirse no hay peligro, al no haber peligro de embarazo no se cuidan. Claro, totalmente importante la prevención. Exacto. Lo que estamos haciendo en este programa el día de hoy es prevención. Y animarnos a hacer consultas, ¿no? Total. Tenemos el sector público, el sector privado, elige el lugar que te guste, pero la idea es, movernos. Somos adultos, nos podemos asesorar desde ahora. Creo que es muy importante el autocuidado, incorporar también esta parte de la educación sexual. Me parece muy importante. Hoy lo veo. Quizás en otros años, como les decía, era muy ignorante del tema y bueno, cada vez en la medida que uno va creciendo, avanzando, va incorporando ciertas prioridades en áreas de la vida. Y yo creo que esto es muy importante, sobre todo para tener esa jubilación en paz, ¿no? Sí, O esa menopausia en paz. Ese jubileo. Porque eso quiere decir que viviste y que Exacto. estás viviendo, que tenés Exacto. posibilidades. Y todas las cosas que uno puede crear desde más allá de la sexualidad, todo lo que puede, que no es solamente engendrar un hijo y tener eso, sino todas las cosas que uno puede crear como ser, ¿no? Que sos tu mejor proyecto. Exacto. Bueno, chicos, ya vamos finalizando acá con los doctores, con Marcela Fernández también. Gracias. Creo que es importante tener en cuenta estos temas, ¿no? Como una pizca de emocionalidad a nuestra vida, a este día a día que hacemos. Nos estresamos con elecciones que hacemos inconscientemente y luego no tenemos el tiempo para disfrutar con la pareja o con la persona que queremos disfrutar, ¿no? Porque de eso se trata. Sí. Por eso justamente hay que darle un lugar a la sexualidad, no esperar que mágicamente la espontaneidad surja, sino que, bueno, programar encuentros, organizar, y eso está bueno también. Está Ya lindo. ir imaginando cómo van a ser las cosas, fantasear, todo eso hace al encuentro después. Bueno, muchas gracias Marcela, gracias Dani, Bueno, muchas gracias. gracias Vale. Gracias. Espero que volvamos a encontrarnos aquí en la UOX. Sobre todo, Si les gustó el estudio, Hermoso. el programa. Hermoso vamos el a- estudio, con el- te felicito, Albina, por tu Gracias. nuevo emprendimiento aquí. Con el ruido que hicimos en redes sociales, claro, nos mandamos acá, acelera tu éxito, yo soy Albina y los voy a seguir acompañando cada miércoles a las 16 horas en vivo Bien. por 88.3. Gracias.